Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario en línea Realiza mantenimientos seguros a tu panel de control con VeriSafe, impartido por el ingeniero David Aguayo. Les recuerdo que Buenos si días. tienen alguna pregunta pueden hacerla o también pueden levantar su mano para abrir el micrófono y realizarla directamente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Este seminario es muy similar al otro que tuvimos recientemente y a otro que también está posterior. La intención es recalcar cuál es el objetivo de tener este tipo de productos para que ustedes también puedan, la gente que está en ventas, detectar a la parte de los clientes y la gente que es cliente como tal, que ingresó al seminario, puede identificar el uso del producto, dónde se puede aplicar y cuál es la funcionalidad. Bien, como tal, el VeriSafe es un verificador de ausencia, como se había comentado inicialmente, un equipo que nos ayuda a verificar no la presencia, sino la ausencia, a pesar de que también tiene su etapa de presencia de tensión y sirve bastante para el tema de seguridad, es el principal objetivo. Ahorita en la actualidad, el tema de tener un equipo eléctrico, hablando de un tablero, hablando de un CCM o algún otro elemento donde se pueda tener energía eléctrica, genera la posibilidad o más bien la necesidad de dar mantenimiento constantemente. Un verificador de ausencia de voltaje como tal es un elemento que sirve para eliminar el, la posibilidad de que el tablero esté energizado, o sea, desenergizar el circuito. Verificar la ausencia tanto en corriente alterna como en corriente directa, dependiendo de cuál sea la naturaleza del equipo. Y obviamente garantizar que el instalador no corra ningún peligro a la hora de manipular este tipo de elementos. Es obvio que se corre un peligro cuando se manipulan elementos eléctricos o electrónicos, pero al final el sumar muchos elementos como el VeriSafe, los mismos elementos de candadeo o los mismos elementos también de protección personal, como son las botas y como son también el casco, los guantes, etcétera, pues todo encierra un 100% de protección global. Bien, la importancia de verificar la atención va con respecto a los golpes económicos que puede tener una empresa. Los golpes económicos y obviamente la parte del factor humano. Si ustedes tienen alguna problemática dentro de la empresa en la que alguno recibió una descarga y por lo mismo tiene que ir al seguro y se tiene que hacer todo un proceso para poder determinar qué fue lo que pasó, seguramente van a haber penalizaciones para esa empresa, seguramente en el tema de pólizas de seguro van a subir las primas y seguramente sobrecargos va a haber todavía algunos más con respecto a la parte de subir las primas y de que luego para otros años les den un costo mucho más alto. Entonces, el 35% de los contactos con cables o transformadores, otros componentes eléctricos, es lo que hace parte de las 24,000 lesiones y el 60% de incidentes de arco eléctrico. En este caso, el arco eléctrico se da por cambios de diferencia de potencial entre elementos que estén cercanos a un punto donde hay un voltaje muy alto, por lo general. Siempre hay problemas de arco de tensión eléctrico en baja tensión, digo en media tensión, pero los hay también en baja tensión y los hay también en baja tensión con corriente directa. En los dos suceden este tipo de lesiones. Bien, verificar un tablero como tal en estos tiempos es de la manera más lógica que ustedes lo puedan pensar. Hay que abrir el tablero, hay que meter el multímetro y hay que hacer una lectura para saber si hay un voltaje. Muchas veces los voltajes residuales no se toman en cuenta, los voltajes generados por variadores de frecuencia, por eh, elementos inductivos y capacitivos, me refiero a bancos de capacitores y me refiero también a cualquier tipo de motor. Por lo general, esos elementos cuentan con toda la parte interruptiva dentro del mismo tablero, entonces ciertas áreas pueden estar energizadas, por lo que se requiere saber y tener toda la certeza de que el equipo no tiene energía eléctrica. Para eso es el VeriSafe. El VeriSafe como tal, les va a dar la posibilidad de hacer las mediciones. Bueno, me voy a regresar un poquito a este slide. Este slide lo vamos a pasar bien.
Es necesario utilizar el VeriSafe para este tipo de aplicaciones. No les voy a explicar tanto para que sea un poquito más gráfico. Les voy a poner un video para que ustedes puedan visualizar cuál es la fusión del equipo. En un momento más vamos a volver con las características y cuál es el uso, la aplicación que se le puede dar, pero me interesa bastante que vean este video para que puedan tener algo más descriptivo de cómo funciona el equipo. Así que lo vamos a ver. Bien, vamos a volver a la presentación. Ya podrían ver el funcionamiento del equipo. Básicamente lo que hace es poder definir con tres simples eh, señales visuales por medio de LEDs. Si tenemos energía eléctrica, si está circulando, que es esta parte de aquí.
Cuando se hace el test, si tenemos algún tipo de problemática, se quedaría en amarillo. Y también cuando está haciendo el funcionamiento, se mantiene en amarillo. Si detecta que no hay voltaje, se pone en verde. Entonces son tres señales visuales muy sencillas de entender y de aplicar, que pueden servir no solo para las personas de mantenimiento, para el departamento de mantenimiento, sino también para cualquier departamento que vaya a tocar el equipo. Bien, como lo mencionaban, la comparación entre los métodos de prueba es importante porque son una cantidad de pasos mucho más larga al hablar de un equipo de medición como un multímetro. Con el equipo de medición, primero obviamente hay que seleccionar el dispositivo que sea el adecuado. Por lo general ya cualquier multímetro mide corriente alterna y corriente directa hasta los 600 volts que funciona el equipo. Luego viene la parte peligrosa, donde se expone la persona con la verificación de instrumentación, revisa la tensión, verifica nuevamente el instrumento para ver cuál es la medición y luego efectúa el trabajo en dado caso de que no tenga alimentación eléctrica. En el caso de VeriSafe, todo se hace con un solo botón. En el botón les va a detectar si tiene o no tensión. Está la verificación del instrumento como tal, que lo hacen desde afuera sin tener que accesar al tablero inicialmente. Y eso da la ventaja de poder evitar primeramente todos estos pasos y obviamente también evitar el factor riesgo. Les decía la diferencia que hay entre indicadores de tensión y verificadores de tensión, verificador como tal un multímetro, indicador de tensión que tenemos en todos los tableros como un voltímetro, el más sencillo. Se podría decir que también estos son similares a, por ejemplo, el dato que le da un relevador que tiene un medidor dentro de él para un interruptor de bastidor abierto. Se tienen también este tipo de interruptores con medición, pero no miden la ausencia de voltaje. En el momento que no hay voltaje, simplemente no están alimentados y no se pueden alimentar por corrientes residuales, como lo es la corriente de un motor o la corriente de un banco de capacitores. Bien, efectuamos las pruebas sin exponernos. Tenemos la fuente conocida de tensión, perdón, con autocontenidos, que son los tres datos que les había comentado visuales. Entrega la prueba de post verificación, secuencia automatizada, ya se tiene como tal los pasos definidos, parpadea 10 veces el equipo antes de darles una señal, corriente alterna y corriente directa hasta 600 volts, y funciones de seguridad conforme a lo que es SIL 3 y NFPA, que esto para certificaciones es algo muy importante. Esto sí es para destacar, porque finalmente este equipo como tal viene de una descendencia americana. Por lo tal, lo que es UL, NFPA y también la parte de IS con el tema europeo, ahorita con todas las modificaciones que se están haciendo al código eléctrico por base de la NEC, y en la norma oficial mexicana viene como tendencia este tipo de equipos. Ya vienen planteados con la necesidad de poder estar verificando todos los tableros sin llegar a abrirlo y sin poner en riesgo a la persona. Bien, características y beneficios, como les comenté, seguridad mejorada y reducción de riesgos por no tener que abrir el tablero cuando se hace una medición. La productividad se incrementa porque no se tarda tanto tiempo en hacer cada una de esas mediciones y no se requieren equipos mucho más grandes. Los resultados son confiables, puesto que, como les decía, que está automatizado el proceso, no se necesita o no les va a dar un proceso diferente, sino que siempre son los mismos dos pasos, tocar y verificar cuál es el resultado. Es un proceso más simplificado, no requiere de personas que estén capacitadas para poder determinar cuál es el funcionamiento del equipo y obviamente de aplicación flexible por el tema de la alimentación, que se puede revisar tres fases y que las mismas tres fases se les puede utilizar de manera redundante con las dos conexiones por cada una de las fases. Bien, las aplicaciones ideales son, por ejemplo, tableros principales o tableros derivados con alta capacidad o alto mantenimiento. Que el equipo tenga una sola fuente de energía se refiere a que tenga un interruptor principal. Por lo general se busca tener la alimentación o la medición en un interruptor principal porque los secundarios dependen de este. En equipos donde se tiene alto riesgo ya que se accede con frecuencia o se tiene alta incidencia de energía, tableros con capacidades muy altas de miles de amperes, de 1000, 2000, 3000, capacidades más o menos por el estilo.
Ubicaciones de acceso remoto, donde se tienen tableros que no están ubicados en el cuarto eléctrico, sino que están ubicados en ciertas partes estratégicas. Obviamente, el poder tener un equipo que les cheque la ausencia del voltaje sin tener que estar en movimiento, trasladándose por muchos lugares, es importante. Sitios de energía temporal o permanente, intermitente, perdón, temporal o intermitente, que es el tema de las subestaciones temporales. Como les comentaba, los variadores de frecuencia, capacitores, motores, prácticamente cualquier motor que esté girando después de que su proceso haya terminado genera una fuerza electromotriz que a la vez genera una corriente eléctrica inversa al funcionamiento. Bien, y equipos de terceros o contratistas que prestan servicio frecuentemente. En este aspecto, estandarizar y poder alcanzar a empresas, por ejemplo, americanas de manufactura o de food and beverage que están haciendo constantemente mantenimientos, que requieren de hacer constantemente mantenimientos, por ejemplo, la parte de minería también, requieren de algo similar para poder hacer todo el proceso de manera constante y de manera secuencial, que ya esté verificado exactamente qué es lo que van a hacer, puesto que, como ustedes saben, todas llevan certificaciones, como los mismos ISOs, que son procesos que les dan una secuencia de cómo hacer las cosas. El dispositivo como tal es un dispositivo muy sencillo, no es un dispositivo costoso, es un dispositivo que andará más o menos en los $260. Se pone en tableros, obviamente, que tengan un peso en capacidad significativo, puesto que tableros secundarios pequeños, por ejemplo, con interruptores de 3/4, con capacidades bajas, no se contemplan mucho para el mantenimiento, y por lo general el interruptor principal que deriva a ese tablero es el que se apaga para poder tener acceso a ese tablero. Al final no está de más. Tenemos varios clientes que han estado implementándolos directamente en tableros secundarios, tableros pequeños, que a pesar de no tener un peso significativo, por normativa empiezan a ellos a adoptarlo y aplicarlo en ciertas áreas. Es como tal la perilla que les está mostrando toda la información, la misma perilla. Entonces, esa parte más la suma junto con el cable de alimentación y la suma con el equipo ADB, que es prácticamente pues, el cerebro del tablero, que es un equipo autoalimentado. Si se fijan, no se habló de conexiones en ningún momento más que las conexiones en paralelo que se hacen a los equipos, a la alimentación, más bien. Y esa alimentación da suficiente energía al medidor para poder estar mandando la información. Una vez que se apaga el tablero, el equipo, que tiene una batería, mantiene toda la información actualizada para que se pueda visualizar. No se apaga como todos los demás equipos, que una vez que tú apagas el tablero, que ya tal vez ya se midió alguna tensión, se apaga el tablero y se deja de medir. Este equipo empieza su función en ese momento. Bien, como tal, especificaciones técnicas para uso de fases de 1 a 3 fases en corriente directa y alterna. En directa, obviamente, estamos utilizando la parte diferente a las fases, pero también se puede tener alimentaciones de voltaje 1, 2 y 3 sin ningún problema. Ausencia de tensión es hasta 3 volts. Hacia abajo se determina que ya no hay voltaje según normativas, y la categoría está hasta 600 volts, quedando con un grado de protección hasta IP66 o NEMA 4X, en el que si el mismo tablero lo protege, el equipo también tiene una protección IP66 para evitar problemáticas. Obviamente esto estamos hablando de como tal la perilla y del área del cerebro. Ya todo lo demás que son las conexiones, se podría decir que le bajan un poco la protección, y ahí depende de la protección que tenga el tablero. Bien, la batería como tal dura 5 años. Eso es importante porque muchos clientes piensan que se va a tener que estar cambiando la batería constantemente, y no es así. Dura 5 años, una batería industrial de 3.6 volts que se va a estar recargando, obviamente dependiendo de las funciones, de las veces que se ponga a trabajar el equipo. Puede durar más o puede durar menos. Bien, tenemos otros equipos que están en el mercado como tal, que son competencia directa de este equipo VeriSafe. Sin embargo, no hacen las mismas funciones, no tienen las mismas funciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la huella ecológica, esto por los materiales con los que se fabrica el equipo, pues todos están en la misma situación. No es un equipo fabricado con materiales reciclados, ya que se busca que sea un equipo duradero que vaya a estar en tableros con alta demanda.
En indicadores de tensión todos lo manejan porque como tal recuerden, este es un equipo de ausencia de tensión que también tiene la posibilidad de detectar la tensión, o sea, lo hace como normalmente como funcionamiento natural. Y otros equipos lo hacen, pero el problema es que únicamente hacen eso, checar el voltaje. Una vez que ustedes apagan el tablero, el equipo no tiene alimentación y ya no les da ninguna señal. Pruebas de ausencia de tensión lo tenemos nosotros intrínseco en el mismo equipo y como tal, en una estación de prueba, la competencia podría meter este tipo de medidor, solo que ya se duplica el precio del equipo porque ustedes tienen que poner más elementos, es más grande, es más invasivo en el tablero y como tal, ya no cumple el objetivo que tiene VeriSafe, que es tener todas estas funciones en uno solo. Los otros equipos se vuelven un poco más voluminosos. En las otras funciones, que es el indicador de ausencia, la verificación de tensión, las funciones de seguridad conforme a ISE y el SIL, las tiene el equipo de Panduit. Y en el caso, por ejemplo, de la competencia sin tensión peligrosa en la puerta, que es como una lámpara de señalización común y corriente, lo tienen. Instalaron instales sin protección sobre corriente, o sea, sé que es un equipo que se instala en paralelo sin interruptores, también lo tienen. Al final, el único que está enlistado en UL, y eso es muy importante para muchos clientes americanos o que llevan este tipo de estándares, es el VeriSafe. Los demás no lo tienen. Están en una verificación o una certificación un poco más local y por lo mismo, pues ya saben, los costos bajan un poco de ellos, no significativamente porque al final nosotros sí tenemos una diferencia de costo relativamente baja y obviamente el equipo para el tipo de aplicaciones es un tema relativamente pequeño en el costo-beneficio. Así que miren, lo que estamos buscando nosotros es integrar este tipo de soluciones dentro de una solución global. Como lo vieron en el video, también se utilizan todo lo que es el candadeo, el logout, logout y la parte de etiquetado para definir que un área está en mantenimiento. Y también lo que se busca es concientizar un poco a los clientes. Este tipo de modificaciones que ya van a venir incluidas en la nueva sede de la norma oficial mexicana, lo que buscan es proteger el factor humano, entonces se vuelven tendencia. Recuerden que ahorita ya casi todas las empresas están buscando, mirando hacia esa parte del factor humano y hacia lo que tiene que ver también con la reducción de costos. Entonces, aquí en estos dos temas podemos impactar muy fuerte con el equipo, por un equipo muy económico que les da este valor agregado a todos sus tableros y que pues obviamente también APSA, dentro de las propuestas que hace de valor sobre proposiciones de tableros que se están vendiendo a los clientes, pues viene incluido también este tipo de medición, ¿no? Entonces, digo, para mí es importante escuchar su opinión, para mí es importante escuchar qué es lo que tienen y en qué podemos apoyarlos. Así que si gustan, podríamos abrir los micrófonos para tener unos minutos y que me comenten cómo ven el producto, si le ven alguna aplicación, si necesitan, vamos a tener un demo que ya no tarda en esta semana en estar listo. El demo lo podemos llevar con el cliente, es exactamente el mismo demo que vieron en el video, en el que se muestra el tablero, un pequeño gabinete funcionando con un ventilador y el mismo voltaje que genera el ventilador cuando se está moviendo, que es un voltaje residual, es el que detecta el medidor. Entonces, voltajes tan pequeños se pueden detectar y se pueden eliminar cualquier posibilidad de factor de riesgo en cualquier tablero con motores grandes o motores pequeños como se demuestra. Entonces, siempre se tiene más impacto cuando el cliente ve el producto funcionando. Entonces, échenme un grito. La intención es pasar con ustedes, llevar el equipo, hacer una cotización, revisar más o menos dónde se puede tener y obviamente justificarlo todo con temas técnicos de normativa y con temas también económicos, ¿no? Entonces, si gustan, abrimos los micrófonos. Ok, si gustan ir levantando la mano también para tener como el control. Ok, ya se están abriendo los micrófonos también. Sí, escucho, pero creo que no tienen preguntas. No sé si alguien quiera participar.
Bien, pues si no hubiera más preguntas, estaríamos a las órdenes con ustedes. Ahí ya tengo mi correo adjunto y también mi número telefónico. Yo estoy como tal en Guadalajara. Sin embargo, por ejemplo, ahorita ya se está visitando a Chihuahua. Estoy aquí a punto de pasar a la sucursal con la gente de APSA. Entonces, lo que se busca es tener presencia con ustedes en cada uno de los estados. No que se mande a otra persona para cubrir este tipo de acercamientos con clientes, sino ya estar mucho más cercanos con los clientes en este tema eléctrico de Panduit y poder mejorar un poquito el servicio, que es algo que creo que estábamos decayendo mucho en los últimos años. Así que lo que gusten y lo que busquen, échenme una llamada y ahí estaré al pendiente. Ok, bueno, entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, damos por finalizado este seminario. Agradecemos su asistencia y también te agradecemos, David. Eh, Bien, ok, y recuerden que se les envía lo que es el correo con esta presentación y un link para que puedan repetir este seminario en línea. Agradecemos su asistencia y que tengan un excelente día. gracias, hasta luego. Hasta luego.